Estábamos con el doctor Lautaro Bruguera haciendo su columna de internacionales y el tema más trascendente de esta semana ha sido sin duda la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, donde por lejos para Argentina ha sido una verdadera vergüenza, hay que decirlo, el sometimiento al que nos lleva Mauricio Macri como presidente de la Argentina es realmente vergonzoso. Pero, por otro lado, regionalmente tenemos algunas reivindicaciones como el discurso de Evo Morales, que con mucha valentía y con mucha entereza, dignidad, le pudo decir al gendarme del mundo, muchachos, termínenla. Contanos un poco, Lautaro. Bueno, así es. Julio, como estabas mencionando, de alguna manera Evo Morales rescata aquel espíritu independentista, digamos, ¿no? Actualizándolo y planteándole justamente tanto al jefe como a sus subordinados, digamos, que no nos quieran venir a dar a nosotros y a la región lecciones de democracia cuando no pueden dar cuenta en su propia dinámica cotidiana de conductas democráticas. Plantear esa parafernalia, digamos, de crímenes de lesa humanidad en países de nuestra región, intentando entrar en una escalada beligerante que ya fue repudiada en su momento por la mayoría de los pueblos, incluso por parte de los líderes que tienen reticencias, digamos, nos referimos al caso de Venezuela, también lo rechazan, digamos, ¿no? Es una cuestión, digamos, unilateral de un sector del gobierno norteamericano que, por supuesto, se beneficia de esta circunstancia. Y algunos latinos. Algunos, por supuesto, intereses. Y algunos latinoamericanos. Exactamente, que se benefician de la guerra y, sobre todo, de la principal reserva petrolífera a nivel mundial, digamos, ¿no? Que es lo que están desesperados intentando saquear, digamos, y llevar al lugar del que nunca se tendrían que haber corrido. Justamente en el año 2002, por primera vez desde el descubrimiento del petróleo, allá por inicios del siglo XX, dos cargamentos, dos barcos de full oil y de combustibles redireccionaron su camino hacia el sur, digamos, ¿no? Hacia la pertenencia, hacia aquel gran encuentro de Guayaquil entre los dos libertadores, hacia esas tradiciones tan ricas que nos unen con bueno, lo que significan estos pueblos, la riqueza que tienen estos pueblos en términos culturales, musicales, en términos artísticos, bueno, sí, grandes escritores, grandes biografías. Digamos que a Evo solamente le faltó decir hay olor a azufre. Claro. Algo así. Y lo nuestro, bueno, fue una saga, digamos, hay que también identificarla como un sentido determinado que quieren imprimir esta cuestión de lo cultural que se plantea, del cambio cultural. Habría que llamarla también en sus propios términos, ¿no? La destrucción de nuestra cultura autóctona, de nuestra cultura nacional, de nuestra cultura argentina, de las tradiciones políticas, de las tradiciones diplomáticas, de la doctrina Drago y Calvo, porque ir al Consejo Atlántico a bailar. No solo a bailar, sino a pedir la intervención de Venezuela. A pedir la intervención de Venezuela y además a anunciar una candidatura a presidente en otro idioma, en otro país, presidida por, digamos, ese consejo por uno de los instigadores de los golpes y de las tragedias más grandes que sufrieron nuestros pueblos, como el Plan Cóndor, el golpe en Chile y el golpe en Argentina, que fue Henry Kissinger, digamos. Américas, ¿no? La propia, en Naciones Unidas hay presentadas denuncias por delitos de lesa humanidad que fueron instigados, forjados y que la desclasificación de documentos lo demuestran taxativamente. Acá sí hay documentación y prueba, digamos, de la participación de este personero en estos golpes. Es fundamental, por eso me parece que hay que distinguir incluso Naciones Unidas. Nosotros somos país miembro fundador de Naciones Unidas. En su momento los 40 y pico de países que crearon Naciones Unidas nos tuvieron a nosotros como los miembros fundantes, pero no del FMI, digamos. El presidente de aquel momento lo dejó en claro a través del representante
en Washington, que era Antonio Cafiero, digamos, ¿no? Dejó manifestado en otro documento histórico fundamental el por qué no nos sumábamos al Fondo Monetario Internacional. Exacto. Y la historia demostró que entramos de prepo al Fondo Monetario Internacional luego del golpe del 55. Por un decreto militar. Exactamente. Y, un bando militar como el mismo bando militar, con la misma característica, que se derogó una constitución decidida por el conjunto de los argentinos, como fue la de 1949, y nunca más se retomó por la calidad institucional que daba esa constitución. Exactamente. Y hay otro punto que tenemos respecto a Naciones Unidas, es también posterior a la Asamblea. Hay un dictamen tanto del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como del Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que plantea la preocupación por el plan de ajuste aprobado, digamos, que está plasmado en el presupuesto y con la intervención del Fondo Monetario Internacional. Exacto. Ustedes lo planteaban anteriormente, digamos, que le quitó toda autonomía al Banco Central, digamos, porque está manejado orgánicamente y de manera discrecional por este organismo financiero multilateral, que el propio canciller ruso se encargó de advertir que hay que tener reparos y los mayores cuidados por la situación de reconversión del Fondo Monetario Internacional como un actor que quiere y pretende, de acuerdo a algunos de sus integrantes, justamente transformarse en un nuevo actor transnacional, digamos, del mundo financiero, y que, bueno, se basa en esta lógica predatoria que tiene el capital financiero internacional en estos momentos. Por eso hay un rechazo a nivel mundial. Son menos de una docena de países los que están supeditados a la lógica del Fondo Monetario Internacional, y nosotros en ese sentido somos el país de mayor escala. La verdad que, digamos, es una sorpresa en el escenario internacional que un miembro del G20 y un país con las tradiciones, con la riqueza y la potencialidad que tiene el nuestro, se supedite a una lógica restrictiva de su perspectiva de crecimiento, de su desarrollo, de sus capacidades, de sus posibilidades. Y sobre todo, digamos, acá hay una cuestión geopolítica, digamos, nos quieren subordinados, no nos quieren como parte de una construcción genuina y endógena de la región, que la encabezamos o la codirigimos en distintos momentos, con Brasil, en el ABC y ahora con la situación de México, e intentan disciplinar a la región de esta manera. Yo creo que en ese sentido formamos parte de una disputa regional muy importante y, como tantas otras veces, trataremos de estar a la altura de las circunstancias para ubicarnos en el mejor lugar que estuvimos, que estamos y estaremos, que es con nuestra región, construyendo desde nuestra región, desde nuestra idiosincrasia, desde nuestras necesidades y deseos, lo que nuestros pueblos son capaces de dar, tanto a nuestra propia población como al continente y como al mundo, digamos, ¿no? El mundo nos tuvo como referencia en el tema de derechos humanos, nos tuvo como referencia también para el tratamiento soberano de los niveles de endeudamiento. Exacto. Nos tuvo como referencia en distintos momentos históricos de construcción soberana, de construcción de niveles de bienestar inéditos para países que habían provenido de situaciones de colonización, de situaciones de dependencia. En ese sentido, bueno, tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca y dar señales como las que se dieron en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organizaciones argentinas y de la región que plasmaron, digamos, esta preocupación, de la cual se hizo eco Naciones Unidas y planteó justamente sus reparos, su preocupación en los tres planos, digamos, ¿no? En el plano económico, respecto, bueno, por ejemplo, a la población más vulnerable, los niveles de pobreza, pero también se planteó en ese documento la situación del acceso al empleo de las mujeres jóvenes, digamos, que son las más afectadas por este tipo de políticas, respecto justamente a los derechos sociales, la persecución que están sufriendo militantes, luchadores sociales, organizaciones, cuando nosotros hasta hace muy poco fuimos punto de referencia y modelo a nivel internacional, reivindicado por el presidente de Italia, en distintos lugares, somos promotores del tratado que tiene que ver
con la desaparición de personas a nivel mundial, con justamente la protección y la promoción de los derechos humanos. Y bueno, en lo cultural mencionábamos nuestra música, podemos mencionar nuestra poesía, nuestras expresiones artísticas, de danza, en los distintos planos. Nos caracterizamos a nivel científico. Creo que hoy es el día del inventor, digamos, ¿no? Argentina tiene muchos inventos patentados por fuera de la Argentina en función de esta en referencia al creador de la virome, digamos, claro, ¿no? El inventor, así que y de tantas otras cuestiones que nuestros trabajadores y trabajadoras se encargan todos los días de demostrar las capacidades que tenemos y que, bueno, tienen que salir a la luz porque son la mayoría de nuestra realidad, de nuestro pueblo. Exacto. Y bueno, también se tiene que transformar en una expresión política, que eso no se da de manera automática y mecánica, y ese creo que es el desafío. Vos bien mencionabas la situación de Brasil, digamos, como un punto de referencia. Nosotros tenemos tradiciones que incluso tienen más recorrido que la del PT, o la de Morena en México, por ejemplo, o la del Frente Amplio en Uruguay. Claro. Pero bueno, también podemos tomar, digamos, y actualizar y ayornar nuestras riquísimas tradiciones con estas expresiones del campo popular en estos momentos, que está siendo exitoso, digamos, en México, que lo va a hacer en Brasil, que lo es en Uruguay, que lo es en Bolivia y que seguramente lo será también en nuestro querido país. Seguro, porque ya lo decía Perón, que los pueblos generan sus propios anticuerpos ante la avanzada de la oligarquía contra el bienestar general. Cuando yo me refería a la vergüenza, quiero aclararle a los oyentes que no solo se limita a la actitud de ni siquiera conocer los nombres de nuestro territorio, como ha demostrado el presidente Mauricio Macri al llamar a nuestras islas sándwich como islas sándwiches del sur. Esto es lo menos. Lo que reivindico es lo que vos planteabas, Lautaro, en función de que fuimos uno de los países hasta hace 3 años atrás que defendía la autonomía y la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos, no solamente en Latinoamérica, sino también referido, por ejemplo, al Estado palestino, a Siria y a otros estados que estaban sufriendo el avasallamiento por parte del concepto globalizador, que primariamente fue económico, pero que a la misma sombra de aquel 1492 que nos invadieron desde allá, ignorando lo que existía en Argentina, bueno, en este territorio que no se llamaba Argentina ni América. Algunos, otros no, digamos. Claro. Américo Vespucio, por ejemplo, sí se puso en el lugar del otro. A diferencia de pero tenía otra visión, pero me refiero a los países, a los estados-naciones constituidos en ese momento que vinieron a avasallar todo lo cultural, toda la ruta del Atlántico, digamos, ¿no? Se inaugura, como dice Manuel Wallerstein, el capitalismo con el lodo y la sangre de las minas de Potosí. Claro, con la espada, con la cruz o la palabra, ¿no? La verdad que es vergonzante entender que después que un presidente de un país europeo, que debería tener mucho más interés en avasallar los intereses de países como Venezuela, termina diciendo no al intervencionismo. Recordemos, el presidente de España lo dijo, en Chile lo dijo en Perú, lo dijo en Bolivia. O sea, no es que lo dijo únicamente ante un medio alternativa, lo dijo ampliamente. No nos metamos, no seamos intervencionistas en Venezuela, llevemos el diálogo, tratemos de encaminar nuestro consejo, nuestra opinión, pero no intervengamos. Fue decididamente intervencionista la actitud de Mauricio Macri, cuando no puede ni siquiera sostener las propias respuestas a los fallos de la Corte Interamericana de Justicia y de Derechos Humanos, cuando no respeta los fallos impuestos por las Naciones Unidas, cuando no respeta
los fallos hechos por organizaciones internacionales de derechos humanos como están existiendo en todo, y no solo eso, en lo económico, hasta países de punta, como han sido Alemania, como es Francia, como es Holanda, se niegan por el exceso de riesgo que corre el pueblo argentino en profundizar su pobreza al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no son solo los 57.000 millones, es lo que viene por detrás. Los 57.000 millones, la bicicleta financiera, vienen a ser la punta del iceberg del sometimiento colonial al que nos promete el Fondo Monetario Internacional y que nos somete por la voluntad de Cambiemos. Este es el tema. Esto es lo que queremos decirle al hombre común, al que no se entera de lo que pasa en esas reuniones, al que le puede parecer hasta simpático que un tipo como Mauricio Macri nos lleve a la vergüenza de ser un gigoló barato que baila con una mujer grande y nos pide que se enamore porque él dice que se enamoró para traer 7.000 millones de dólares a la Argentina para pagar los chiqueros administrativos y económicos que ha hecho y que nos pone en vergüenza internacional, no nos pone en primera línea, no nos pone en primera línea. Por eso los aplausos y las risas, digamos, ¿no? Exacto. Significan una respuesta irónica ante una acción totalmente desacertada y fuera de cualquier sustento en función del rol que cumple esa persona en ese lugar. Así que nos tenemos que manifestar, no lo podemos naturalizar como bien se planteaban respecto a otros temas, y en ese sentido, bueno, saber que tenemos tradiciones mucho más ricas, más interesantes y que tienen que ver con los desafíos que tenemos por delante. Exacto. Bueno, la verdad que fue muy amplio el informe que nos diste, Lautaro. Creo que a veces nos enojamos, pero con razón, porque tenemos dignidad, tenemos sangre, tenemos vergüenza, y nos da vergüenza que esa persona nos represente en el concierto internacional de las naciones, como les gusta decir a los... Hay dos artículos que recomiendo para nuestra rica y querida audiencia. Uno de Marta Dillon, que habla de esta cuestión del sometimiento, que nada tiene que ver ni con el amor, ni con el afecto, que digamos es lo diametralmente opuesto. Y otro de Horacio González también, que hace referencia a la figura de la jefa del Fondo Monetario Internacional, que hoy está siendo juzgada, digamos, en Francia por manejos de corrupción con sectores del empresariado, con sectores financieros, y que no se sabe hasta dónde se va a sostener en el cargo, con nuestra bandera detrás suyo, que el Grupo Clarín intentó, digamos, poner en foco al ministro de Economía, pero la bandera estaba atrás de la jefa del Fondo Monetario, con todo lo que eso significa. Así es, no es un símbolo común, no es un símbolo común. Y en no mucho tiempo lo vamos a ver plasmado. De hecho, los 170.000 pensiones suspendidas tienen que ver con ese símbolo. Bueno, Lautaro, te agradecemos y te esperamos en 15 días para poder volcar una nueva postal del mundo, ¿no? Una nueva postal de la política internacional. Y nosotros nos vamos a escuchar un temita.